Meganeuropsis era una libélula gigante que vivió en nuestro planeta hace casi 300 millones de años. Era del tamaño de un halcón actual, con una envergadura tan larga como tu pierna. Tenía largas y afiladas garras que utilizaba para atrapar comida y para protegerse. Incluso podía agarrar animales pequeños y llevarlos por el aire. Su velocidad y maniobrabilidad los convertían en formidables cazadores. Meganeuropsis es el insecto más gigante jamás encontrado en la Tierra. Los científicos creen que pudo alcanzar este tamaño colosal porque había más oxígeno en el aire. También hubo otros insectos gigantescos que vivieron antes de los dinosaurios. Algunas hormigas antiguas podían alcanzar el tamaño de un colibrí, y por si eso no fuera lo suficientemente aterrador, también podían escupir ácido como sacado de una película. Estos insectos vivían en grandes colonias y sus hormigueros eran varias veces más grandes que los que vemos hoy en día, y podían parecerse a la guarida de un oso. Esta cosa es un arthropleura, un antiguo ancestro del milpiés gigante. Este monstruo empequeñecía a los dos últimos animales, creciendo hasta la longitud de un auto. Vivía en las selvas tropicales y podía moverse a gran velocidad. Imagínate ser perseguido por uno de ellos. Afortunadamente, los arthropleura no eran carnívoros como los ciempiés actuales, solo comían plantas. Otra razón por la que los insectos crecieron tanto en aquella época es que había menos competencia directa. Podían evolucionar y crecer sin ser comidos por animales más exitosos. El brontoscorpio vivió hace unos 400 millones de años y podía alcanzar 1 metro de longitud. Eso es 15 veces más largo que los escorpiones modernos, y a diferencia de los actuales no tenía 2, sino 4 garras. Esta asombrosa criatura también podía respirar en tierra y bajo el agua. Eso es porque tenía tanto branquias como pulmones. Se cree que estos chicos fueron de los primeros en evolucionar y cambiar su hábitat del agua a la tierra. Ahora, hacia un animal marino mucho más extraño, Anomalocaris. Se cree que es el primer depredador que vivió en nuestro planeta. Tenía la mitad de la longitud de un ser humano. Sus ojos tenían visión a color y eran probablemente los más avanzados de cualquier organismo vivo. Hace 500 millones de años utilizaban sus afiladas garras y piezas bucales para cazar trilobites, cangrejos y escorpiones marinos. Es posible que el Anomalocaris fuera lo que acabó empujando a estos animales hacia la Tierra. Puede que no se parezcan mucho, pero esta criatura también fue un antiguo ancestro de los cangrejos modernos. El Dunkleosteus era un enorme pez antiguo. Estos sujetos tenían la mitad de la longitud de un autobús escolar y pesaban lo mismo que un carro pequeño. No tenían dientes, pero evolucionaron para utilizar las placas óseas de sus mandíbulas como reemplazo, lo que dio lugar a su alocada apariencia. Esto les permitía tener el poder de mordedura de un caimán del río Mississippi moderno. Lo más impresionante es que podía cerrar sus quijadas varias veces en menos de un segundo. Esto creaba un poderoso flujo de agua hacia su boca. Los peces más pequeños quedaban atrapados en la corriente y eran arrastrados a la boca del Dunkleosteus. Su cráneo estaba fuertemente protegido por una armadura ósea. Era como si llevara un casco. Esto lo protegía de casi cualquier golpe y lo convirtió en el depredador apex de su época. El Acmonistión es el ancestro de todos los tiburones que existen y vivió hace unos 340 millones de años. Nadie sabe por qué, pero además de la aleta habitual tenía algo que parecía un yunque en la espalda. Otra característica del Acmonistión era una enorme púa en la parte inferior de su cuerpo. Era muy afilada y estaba cubierta de muchos dientes. El Tiktaalik fue uno de los primeros animales en pisar tierra firme. Tenía branquias y escamas, como un pez, pero también poseía algunos rasgos de los animales terrestres. Se parecía un poco a un cruce entre un pez y un lagarto. Sus aletas delanteras y traseras empezaron a convertirse en extremidades para poder arrastrarse por las costas, y desarrolló pulmones al pasar más tiempo fuera del agua. Esta extraña criatura podría ser el ancestro de casi todos los animales terrestres modernos actuales, incluyéndonos. Volviendo a la Tierra, este es un dimetrodón. Parece un lagarto, pero en realidad es un sinápsido, un pariente cercano de los mamíferos. Era del tamaño de un caimán y tenía una vela gigante en la espalda. Los científicos no están seguros, pero se cree que el dimetrodón utilizaba esta para obtener el calor del entorno más rápidamente. También les ayudaba a camuflarse en la hierba alta. Estos chicos se confunden a menudo con los dinosaurios, pero desaparecieron 40 millones de años antes de que aparecieran los primeros. Con el tiempo, los sinápsidos evolucionaron hasta convertirse en mamíferos completos, y si bajamos más en esta cadena, descubriremos que los humanos también evolucionaron a partir de estos sujetos. Dinocéfalos. El nombre de estos chicos se traduce literalmente como cabeza terrible.
Esto se debe a que en el proceso de evolución sus cráneos se hicieron mucho más gruesos. Estas criaturas solían medir 6 metros de largo y pesaban lo mismo que un carro. Algunos tenían largos colmillos como los de un tigre dientes de sable, pero estos lagartos gigantes eran herbívoros. Sin embargo, eso no significa que fueran completamente pacíficos y dóciles. Los científicos creen que luchaban dentro de su especie. Golpeaban sus pesadas frentes entre sí, como lo hacen ahora los carneros. Los dinocéfalos existieron en una época en la que todos los continentes estaban aún conectados en un supercontinente llamado Pangea. Los gorgonopsios se parecían un poco a los dinocéfalos, solo que estos chicos eran carnívoros. Tenían el tamaño de un lobo, pero también pasaban mucho tiempo en el agua. Normalmente vivían en las costas y podían sumergirse en el mar en busca de comida. También fueron los primeros depredadores que podían correr rápido. Esta es una de las razones por las que los gorgonopsios dominaron el mundo hace unos 265 millones de años. Más tarde, estas especies desaparecieron misteriosamente, dejando que los dinosaurios dominaran la Tierra. Se desconoce la causa de la extinción masiva de hace unos 240 millones de años, pero el segundo acontecimiento que causó la desaparición del 95% de todos los organismos vivos de la Tierra fue un meteorito gigante. Los restos de árboles más antiguos tienen 385 millones de años. Los arqueólogos los encontraron en el interior de una roca, donde había restos de las raíces de muchas especies de estos. Estos antiguos árboles evolucionaron y comenzaron a convertir el dióxido de carbono del aire en oxígeno. Poco a poco crearon la atmósfera que tenemos ahora. Este es el insecto con alas más antiguo del mundo, Rhiniogata. Tiene unos 400 millones de años y todavía hay debate sobre la forma en que vivía. Supuestamente se alimentaba de plantas, pero también podría haber comido a otros animales. La especie más antigua de milpies es el Neumodesmus neumani. Puede haber sido el primer organismo vivo que respiró en la tierra estéril hace unos 400 millones de años. Este pequeñín solo era tan largo como una semilla, pero solo tenemos un fósil, así que puede que hayan crecido un poco más. El Neumodesmus podría ser un pariente lejano de todos los milpies y cienpies que existen hoy en día. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más extraños parecen los organismos vivos. Hace 480 millones de años, el Aegirocasis navegaba por el océano. Para su época era el animal más grande del planeta, ya que alcanzaba los 2 metros de longitud. Afortunadamente para otras criaturas marinas, no era un cazador temible. Comía de la misma manera que lo hace hoy la ballena azul, tragando mucha agua para poder atrapar todas las cosas diminutas que viven en ella. El Dickinsonia vivió hace 550 millones de años. Estos óvalos flotantes variaban mucho en tamaño. Algunos podían tener el tamaño de una uña, mientras que otras especies eran tan grandes como un plato de cocina. El Dickinsonia más grande puede haber sido tan ancho como una raya. Estas criaturas son tan primitivas que ni siquiera tenían esqueleto. Algunos científicos pensaron que ni siquiera era un animal, sino un hongo, pero eso se desmintió más tarde. Charnia era otro animal que los científicos pensaron en un principio que era una planta. Creían que solo era la hoja de algo parecido a un helecho. Se dieron cuenta de que era un animal cuando se descubrió que Charnia vivía en las profundidades del agua, donde la fotosíntesis es imposible. Estas criaturas nadaban cerca del fondo del mar y se alimentaban de los nutrientes del agua. En lugar de un sistema digestivo tradicional, estas cosas tenían filtros. Hacían correr el agua a través de ellos para atrapar la comida en ella. Como los Aegirocasis, se cree que el primer organismo vivo apareció hace unos 4.200 millones de años, cuando los océanos se formaron por primera vez. Estaban llenos de cosas necesarias para que la vida existiera. Bajo altas temperaturas, esta materia comenzó a interactuar y a unirse, formando el primer organismo vivo. Por eso buscamos planetas con agua líquida. Sabemos que la vida en la Tierra comenzó con esta, por lo que muchos creen que este líquido es el factor más importante en el origen de la vida.